Bien llegados y bien llegáis otra semana más al Blinku Weitoy aquí en casa, estoy en mi casa, en Villaviciosa, porque bueno, los del Básquet Maliayu invitaronme a ver unos partidos bien especiales para celebrar el fin de la temporada del su equipo, del Básquet Maliayu. Venga, vamos a entrar a ver qué tienen, porque claro, aquí tampoco llegue que vamos a ver mucho más. Mira, ahí vacunéme yo, dos vegáis. ¿Qué te parece? Muy buen dato, pero creo que no te pregunté. ¿Importa a alguien esto? No, pero yo qué sé, mira, ahí fue. Da vezu, falar de baloncesto y es falar de delles coses. En el Blinku llevamos 5 años intentando que cualquier cosa vencellada al baloncesto tenga un humilde escaparate. Desde equipos profesionales hasta 4 frikis jugando una canasta del parque. Por eso no queríamos cesar aparte esta temporada a quienes se dediquen a inculcar los valores del deporte a la reciella. Una muestra de estos valores pude ver la tarde de partidos amistosos que se celebró en Villaviciosa, organizada por Básquet Maliayu. En ella se enfrentaron los infantiles y cadetes del equipo masculín del Básquet Maliayu contra el infantil y cadete del Codema de Xixón. Una tarde llena de baloncesto, deportividad y mucha diversión con la que el equipo de Villaviciosa cerró una temporada por la que están bien contentos. Yo tuve la oportunidad de verme a Alejandro de Bernardi, entrenador de los moces del Codema y de los juniors del Básquet Maliayu, para hablar sobre los valores de este sport que tanto nos presta. Muy bueno, pues estoy aquí con Alejandro de Bernardi, que tuviste esta temporada con los juniors en Maliayu. Sí. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal la temporada? Pues muy bien, porque conseguimos, bueno, las victorias fueron más de las que esperábamos, pero sobre todo conseguimos competir y conseguimos muchas veces jugar de igual a igual con otros equipos que entrenan mucho más, que lo tienen como más dedicación que nosotros, y la verdad es que lo hicimos muy bien. Yo creo sobre todo que nos hemos divertido mucho. Porque al final, bueno, yo lo que hacemos siempre en el Blinku, que más allá de competitivo y tal y no sé qué, siempre los que jugamos a cualquier deporte en general, sí, y baloncesto en particular, tenemos una especie de unión, ¿no? Sí, porque es un equipo, estás juntos, si fallo yo viene un compañero a solucionármelo, si falla él voy yo a solucionar la papeleta y sí que se pasa bien. Luego además cuando vas descubriendo que con esas cosas consigues competir de verdad, que estás ganando el partido, que te ves ahí un final igualado, entonces ya te creces y la sensación es muchísimo más maravillosa, claro. Y encima, cuando estás con guajes, yo me imagino que tiene que ser el doble, ¿no? El doble, porque son muy agradecidos. Entonces tú les enseñas una cosa, lo hacen, de repente lo hacen en el partido, meten ganas y se giran y te miran, como diciendo, viste, he hecho lo que me dijiste y funcionó. Y eso, verles mejorar, ver cómo eran cuando tú llegaste, a cómo son cuando acaba la temporada. Los padres y les más a veces dan un poquitín de la guerra. En este caso creo que no tuviste ese problema para nada. Ni la más mínima. De hecho, no es broma, pero hay padres que no conozco. O sea, de la poca guerra que me han dado, cuando salían, están los padres y yo miraba, encantado, pero no, guerra en absoluto, al revés, colaboración si hacía falta. Recuerdo cuando estuve una semana malo, me llamó uno, oye, si necesitas que vaya yo, te ayudo y tal, o sea, todo lo contrario, sí, una maravilla. Porque además tú aparte de los entre ellos, yo voy a chivar, me lo siento, antes de tal, viste dar un abrazo a los jugadores, o sea que ya veo que hay una unión tú con ellos. Sí, porque al final pasas quizá no muchas horas, pero sí son muy intensas y explicas y haces, y es una manera, ellos te ven como una figura de autoridad, pero que no es ni su padre ni su profesor, entonces es otra cosa, y en cuanto te dan un poquito de confianza, la verdad es que te disparas con ellos, entonces te vienen contando cosas, tú se las cuentas, te animas, te gritas, la verdad es que muy bien, sí, por eso, sí, a mí me encanta además ese tipo de unión y de estar con ellos. Y del proyecto de Maliayu, ¿qué me puedes contar? Ya que yo como Maliayu, préstame, me dará esto del baloncesto. Hay que trabajar mucho, hay que pelear mucho, pero si está la gente que está aquí, Coelho, Millar o Gael o demás, están peleando mucho sobre todo por afianzar lo que ya hay, para que no se retroceda y de ahí seguir en adelante. Salió un junior el año pasado, va a salir otra vez este año, el senior tiene, bueno, y se van, el infantil que antes había 250.000, no sé cuántos eran, y se van haciendo cositas, pero sobre todo yo creo que se van haciendo con mucha calma, con mucha cautela, para que lo que se ha conseguido no se pierda. Entonces poder seguir avanzando poco a poco. Perfecto. Bueno, pues no sé, algo que me quieras contar. Que lo he pasado muy bien, que ojalá me inviten más veces. Claro, seguro que sí, porque me voy viendo cómo estás medando. Felicidades por el proyecto, por cómo lo estás trabajando y todo. Muchas gracias. Gracias. La celebración cerróse con un partido entre juniors y seniors del equipo de la Villa. Al final, el Básquet Maliayu va gamando el su objetivo pali que cada vegada más gente comparta y disfrute del su hobby favorito.